La historia de Sansón. Traición, batalla y destino. Mi nombre es Sansón y esta es la historia de mi vida. Ahora me encuentro prisionero, encadenado y ciego, pagando por mis propios errores. Pero no siempre fue así. Déjenme relatarles mi historia. Es una narrativa de traición, batalla y tragedia. Provengo de una época en la que los filisteos gobernaban sobre mi pueblo. El destino de toda una nación recaía sobre mis hombros. Los israelitas habían pecado nuevamente ante los ojos del Señor, y como castigo, Él los entregó en manos de los filisteos, quienes los subyugaron durante 40 años. Los filisteos eran un pueblo belicoso que habitaba la región sureste de Israel, entre el mar Mediterráneo y el río Jordán. Se les llamaba los pueblos del mar debido a su extensa tradición marítima. En mi tiempo, los filisteos se trasladaron del litoral al interior de Canaán y erigieron ciudades fortificadas. Cada una de estas ciudades estaba bajo el control de un tirano. Los filisteos eran mis enemigos mortales, así como los de mi pueblo. Eran conocidos por su avanzada tecnología en el uso del hierro, que empleaban para fabricar armas y herramientas, superando al bronce en calidad. El desarrollo de mi pueblo como nación se veía constantemente frenado por los filisteos, quienes dominaban las artes bélicas y seguían una estrategia militar agresiva. Mi gente no podía hacer frente a la abrumadora superioridad militar de los filisteos, que adoraban a 3 dioses y tenían templos dedicados a ellos en varias ciudades. Mi nacimiento está rodeado de misterio, al igual que mi vida en aquellos tiempos. Mi padre, Manoá, de la tribu de Dan, vivía en la ciudad, mientras que mi madre no podía tener hijos. Un día, el ángel del Señor se le apareció y le dijo: «Aunque no has logrado concebir, pronto quedarás embarazada y tendrás un hijo. Por eso debes tener mucho cuidado. No bebas vino ni licor, ni comas nada impuro, porque estarás esperando un hijo, y él no cortará su cabello, ya que será consagrado a Dios como nazareo desde su nacimiento. Él iniciará el rescate de Israel de las manos de los filisteos». El ángel que se presentó ante mi madre tenía la figura de un hombre, pero su semblante reflejaba la presencia de un ángel de Dios. Así mi destino estaba marcado como un nazareo. El voto de un nazareo es un compromiso muy sagrado. Quienes lo toman se consagran de manera especial a Dios, dejando crecer su cabello sin cortarlo, absteniéndose de beber vino o licor, y evitando el consumo de productos derivados de la uva, además de mantenerse alejados de cualquier cosa impura o muerta. Los nazareos deben seguir estrictamente las reglas de pureza alimentaria que los israelitas observaban. Un animal limpio era aquel que tenía las pezuñas completamente divididas y rumiaba. Entre los animales limpios se incluían el ganado, las cabras y los ciervos. Por el contrario, los animales impuros eran los camellos, roedores de roca y cerdos. No obstante, mi situación era diferente. Yo llevaría este voto desde el mismo momento en que fui concebido en el vientre de mi madre, compartiendo el voto de nazareo incluso antes de nacer, siguiendo las normas de mi tiempo y cultura. La noticia de que el niño sería un varón fue recibida con gran alegría, pues no solo aseguraba la continuación del nombre familiar, sino que también traería honor a la comunidad fuera de Israel. Además, se veía como una bendición para el bienestar de la persona. Fue así como, en un acto de profunda emoción, mi madre lloró y le contó a mi padre que un hombre de Dios, con apariencia de ángel, se había manifestado ante ella y le había dicho que concebiría y daría a luz a un hijo. Mi padre, entonces, oró al Señor y vio cómo el ángel regresaba para ofrecer más instrucciones sobre mí. Mi padre, de corazón sincero, pidió al Señor que enviara más detalles sobre la vida que me esperaba. «Señor, por favor, permite que el mensajero de Dios regrese y nos dé más orientaciones sobre el niño que está por nacer». Dios escuchó la oración de mi padre, y el ángel de Dios apareció nuevamente a mi madre mientras ella estaba en el campo. Entonces, mi padre le preguntó: «Cuando se cumpla lo que has dicho, ¿qué reglas debe seguir el niño y cómo debe vivir?». El ángel del Señor le respondió: «Asegúrate de que tu esposa cumpla con lo que te he indicado. No debe beber vino ni licor, ni comer nada impuro, porque el niño será un nazareo desde su nacimiento, consagrado a Dios para cumplir su propósito». El ángel del Señor, respondiendo a la petición de mi padre por una confirmación,
No le dio detalles sobre lo que vendría. Simplemente le recordó lo que Dios ya le había dicho. Como señal, el ángel ascendió hacia el cielo en una llama proveniente del sacrificio. Mi padre, al ver esto, dijo a mi madre: «Seguramente moriremos, pues hemos visto a Dios». Ella respondió: «Si el Señor hubiera querido matarnos, no habría aceptado nuestra ofrenda. Si realmente nos hubiera mostrado todas estas cosas, no nos habría hablado de esta manera». Mi padre probablemente recordaba lo que Dios le había dicho a Moisés: «No puedes ver mi rostro porque ningún ser humano puede verme y vivir». Comprendió que lo que estaba sucediendo no era para su destrucción, sino que, por el contrario, era una señal de que Dios no los había abandonado. La obra de Dios en nuestras vidas es una promesa de su cuidado y dirección futura. Mi madre fue una fuente invaluable de fortaleza para nuestra fe. Mi padre nunca la reprendió por sus palabras. La profecía se cumplió tal como el Señor lo había dicho. Mi madre me llamó Sansón, un nombre comúnmente dado por las madres en el antiguo Israel, ya que solían nombrar a sus hijos más frecuentemente que los padres. Mi nombre, Sansón, proviene de la palabra Samsom, que significa hijo. Así, conforme fui creciendo, mi nombre llegó a estar vinculado con la fuerza y el propósito divino. Sin embargo, como todos los hombres, no era inmune a las tentaciones del mundo. En cierto modo era un hombre propio de mi época. Un día, mientras me encontraba en Timna, una mujer filistea llamó mi atención de inmediato. Fue un amor a primera vista. En ese momento, supe que quería casarme con ella. Al regresar a casa, les conté a mi padre y a mi madre que una mujer filistea en Timna me había cautivado y que deseaba casarme con ella. Timna era una ciudad filistea situada en la tierra de Canaán, al este de nuestro campamento. Mis padres se opusieron ya que me dirigía hacia el territorio filisteo. Me preguntaron: «¿No hay una mujer en nuestra tribu o entre todos los israelitas con la que puedas casarte? ¿Por qué elegir a una mujer filistea pagana para ser tu esposa?» Pero les respondí: «Ella me gusta», y con el tiempo accedieron. Era atractiva a mis ojos. El amor a primera vista es algo muy intenso, pero también riesgoso. Aunque los matrimonios arreglados no eran obligatorios, esta era la práctica más común en ese tiempo. Estos matrimonios frecuentemente representaban alianzas estratégicas para garantizar la continuidad de las familias a través de sus descendientes. Mis padres me aconsejaron en contra de casarme con ella. En Israel, los matrimonios generalmente se realizaban dentro de la misma tribu o clan, aunque no había leyes estrictas que prohibieran casarse con alguien de otra tribu. Para un israelita, casarse con una filistea implicaba un problema especial. Significaba un compromiso de coexistencia pacífica y aceptación mutua entre los clanes. Sin embargo, al ver la preocupación de mis padres por lo que los sabios decían, ellos argumentaron: «No nos casaremos con ellos, ni entregaremos nuestras hijas a sus hijos, ni tomaremos a sus hijas para nuestros hijos, porque ellos apartarían a nuestros hijos de seguir al Señor Dios y los llevarían a adorar otros dioses. La ira del Señor se encendería contra nosotros y nos destruiría rápidamente». Pero yo la amaba, y después de un tiempo, mis padres cedieron. Entonces, mi familia tendría que acompañarme para encontrar a mi esposa. Finalmente, llegó el día y partimos. En el camino, cuando ya estábamos cerca de los límites de Timna, un lugar peculiar, ya que los nazareos no debían tener ningún contacto con productos derivados de la uva, un león me atacó de repente. En ese momento el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre mí, y rasgué las mandíbulas del león con mis propias manos. Los leones formaban parte del entorno en el que vivíamos, en toda la región del creciente fértil. Para mí, el león simbolizaba un reto, como el poder de un mundo salvaje. Lo que vi, el león, no me impresionó más que un cabrito. Después de aquel incidente, no le dije nada a mis padres. Sobre este suceso, teníamos que cumplir con nuestra misión. Cuando llegué a Timna, estuve con la mujer y quedé satisfecho con ella. Ahora que todo estaba listo, podía regresar a casa y luego volver para mi boda. Al regresar durante mi viaje de vuelta, pasé nuevamente por el mismo sitio donde había matado al león. Decidí y recogí algo de miel con mis manos y continué mi camino,
como una especie de premio por haber cazado al león. También compartí un poco con mis padres, quienes lo probaron, pero no les conté que la miel provenía del cadáver del león, ya que eso era una violación de mi voto de nazareo, que me impedía tocar cuerpos muertos. Mientras mi padre organizaba los últimos detalles de la boda, se celebró una fiesta en Timna, como dictaba la tradición de los líderes y la élite de la época. La fiesta duraría 7 días, llenos de celebración, y sería una fiesta de bebidas, una festividad que se realizaba en la casa de los padres de la novia y que culminaba con la consumación del matrimonio. Para mí, esto resultaba complicado, ya que mi voto de nazareo me prohibía consumir cualquier producto relacionado con la uva. Las personas se consideran oficialmente casadas cuando sus familias llegan a un acuerdo sobre el precio de la novia, el cual se intercambia, y la ceremonia del matrimonio se lleva a cabo. Después, se consumaba el matrimonio, y los dos pasaban a ser marido y mujer. Cuando los padres de la novia me vieron llegar acompañado de mis compañeros, me convertí en el centro de atención. Entonces, les propuse un reto. Si resolvían mi enigma durante los 7 días de celebración, les daría 30 túnicas de lino fino y 30 trajes festivos. Pero si no podían encontrar la solución, ellos tendrían que darme a mí esas mismas prendas. Aceptaron el desafío y dijeron que escucharían mi enigma. Entonces, les dije el enigma y me alejé a buscar algo para comer. Durante 3 días intentaron descifrar la respuesta, pero al 4.º día, mi esposa les sugirió que me persuadieran para que les revelara la solución, o de lo contrario, avergonzarían a mi familia. Mi esposa, insistente, me reprochó diciendo que no le había contado la respuesta que les había dado a los demás. Yo le respondí que no se la había dicho ni a mis padres, ya que prefería no compartirla. Finalmente, en el 7.º día, agotado por su insistencia, le conté la respuesta. Entonces, ella explicó el enigma a los hombres de la ciudad. Antes de que el 7.º día terminara, ellos vinieron a mí con la respuesta. ¿Qué es más dulce que la miel y más fuerte que un león? Me dolió mucho la alianza de mi esposa con su pueblo contra mí. Si no hubiera manipulado la situación, no habrían resuelto el enigma. Aunque ella logró lo que quería mediante su manipulación, perdió mi respeto. Yo pagué la deuda, pero todo eso resultó en favor de los filisteos. Después de haber entrenado con mis amigos, fui a la ciudad de Escalón y tomé las pertenencias de 30 hombres, dándoles a aquellos que habían resuelto mi enigma sus ropas. Sin embargo, seguía muy enojado por lo ocurrido, así que regresé a vivir con mis padres. Más tarde, durante la cosecha del trigo, cuando ya me encontraba más tranquilo, decidí llevar un cabrito como regalo para mi esposa. Le pedí que entrara a su habitación para pasar la noche con ella, pero su padre no me permitió entrar. Mi esposa había sido dada a mi compañero, quien había sido mi padrino de boda. Aunque gané la disputa, perdí la batalla principal, ya que mi esposa me había dejado. Pensé que había sido excluido, así que le dije a su padre, «Si es así, cásate con tu padrino». Pero en su lugar, su hermana menor, que era más joven, se casó con él. Esto me enfureció mucho, y lleno de ira, juré, «Esta vez no seré yo el culpable de lo que les pase a los filisteos». Mi enojo se desató con toda su fuerza contra los filisteos. Entonces, me tomé un tiempo y me fui a capturar 300 zorros. Tras dominar a una de ellas sin dificultad, logré controlar otras 300 más, emparejándolas y atándoles antorchas encendidas a las colas. Después, solté las zorras para que corrieran por los campos de grano, quemando las gavillas y destruyendo los cultivos. También arruiné sus viñedos y olivares. Cuando los filisteos descubrieron quién había hecho esto, comenzaron a preguntar. La respuesta a la pregunta sobre quién había causado todo esto fue Sansón. Los filisteos explicaron que sus campos fueron destruidos debido a las acciones de mi suegro. Por eso, los filisteos capturaron a mi esposa y a su padre y los ejecutaron. Cuando me enteré de lo sucedido, me hice un juramento. No descansaré hasta que me haya vengado de ustedes. Estaba completamente lleno de ira. Aunque primero logré una victoria, mi esposa se casó con otro, y poco después ella fue ejecutada. Esta es la triste historia de mi intento de vengar la ofensa al atacar a los filisteos con gran furia, matando a muchos de ellos.
Luego, me escondí en una cueva en la roca de Etam. En represalia, los filisteos se acercaron a Judá y acamparon cerca de la ciudad de Lehi. Cuando los hombres de Judá vieron esto, les preguntaron a los filisteos: ¿por qué nos atacáis? Los filisteos respondieron: venimos a capturar a Sansón y vengarnos de lo que hizo. Entonces, 3000 hombres de Judá descendieron para entregarme a los filisteos. Al llegar me dijeron: ¿no sabéis que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Qué estás haciendo aquí? Yo les respondí: haré con ellos lo que me hicieron. Aceptaron, pero me aseguraron que no me matarían. Aunque soy fuerte, no soy invulnerable. Ellos respondieron que solo me atarían y me entregarían a los filisteos, sin matarme. Lo que me dolió fue que los hombres de la tribu de Judá decidieran entregarme a los filisteos antes que apoyarme. Me ataron con cuerdas nuevas y me llevaron hasta una roca. Al llegar a Lehi, los filisteos vinieron gritando de alegría, pero el Espíritu del Señor se apoderó de mí con gran fuerza, rompiendo las cuerdas que me sujetaban como si fueran hilos, y cayeron de mis muñecas. Encontré la mandíbula de un asno muerto, la tomé y vencí a los filisteos como si fuera un ejército solo. Después exclamé: con la mandíbula de un asno derroté a 1000 hombres. Cuando terminé, dejé la mandíbula tirada. Ese lugar recibió el nombre de Colina de la Mandíbula. Tras esta victoria me convertí en uno de los jueces de Israel. Aunque el término juez no refleja completamente lo que significaba mi labor, en hebreo la palabra se traduce como solucionador de problemas. Por lo tanto, se podría decir que formaba parte de un selecto grupo de personas cuya misión era liberar al pueblo de Dios de sus enemigos. Los jueces se valoraban por sus logros. Ahora, estoy a punto de emprender una de las misiones más peligrosas que Judá e Israel hayan enfrentado en 20 años. Durante ese tiempo, los filisteos seguían dominando la región. Más tarde me dirigí a Gaza, donde me encontré con una prostituta y pasé la noche con ella. Los habitantes de Gaza se enteraron de mi presencia y al saber que estaba allí, rodearon la ciudad y se quedaron esperando toda la noche en la puerta para emboscarme. Ellos pensaron que esperarían hasta la mañana para atraparme, pero yo me desperté a medianoche, tomé las puertas de la ciudad junto con los postes y todo lo que estaba allí. Los cargué sobre mis hombros y los llevé hasta la cima de una colina que se encuentra frente a Hebrón. Después de todo lo que había pasado, podría parecer que ya había aprendido mis lecciones, pero la tentación volvió a surgir, y mi orgullo me llevó por un camino peligroso. Durante uno de mis viajes conocí a Lila, una mujer astuta, que sabía cómo influir incluso en las personas más firmes. Me atrajo, y cegado por mis deseos, creí que la amaba y caí en su trampa. Aunque quería servir a Dios, también me dejé arrastrar por el pecado. A pesar de seguir con las apariencias de mi voto de nazareo, pecaba abiertamente con una prostituta. Sabía que casi todos caemos en lo mismo cuando los filisteos vieron una oportunidad para capturarme y acabar con la rebelión que tenía en mi corazón. Así que fueron a Lila y le ofrecieron 1000 piezas de plata. Aunque yo estaba enamorado de ella, su verdadero amor era el dinero, ya que aceptó la oferta. Luego, ella me pidió que le revelara el secreto de mi fuerza y cómo podrían atraparme. Yo le respondí que si me ataban con cuerdas nuevas, sería igual que cualquier otra persona. Ella confió en mí y me creyó, sin saber que estaba siendo engañada. Dalila escondió a algunos hombres en una de las habitaciones de su casa y les gritó a los filisteos que venían a capturarme. Sin embargo, rompí las cuerdas como si fueran hilos, lo que impidió que descubrieran el secreto de mi fuerza. Luego, ella me acusó de mentir y le pidió que le dijera cómo podían atarme de manera efectiva. Ella sabía que yo era fuerte, pero también entendía que podía ser atado de alguna forma. Yo le respondí que, si me ataban con cuerdas nuevas que nunca antes se hubieran usado, perdería mi fuerza. Ella hizo lo que le dije y me ató con cuerdas nuevas, mientras los hombres permanecían escondidos. Nuevamente, me alertó que los filisteos venían, pero una vez más rompí las cuerdas. Dalila insistió que le dijera cómo podía ser atado de manera segura, y yo le expliqué que si tejían mis 7 trenzas en un telar y las apretaban, perdería mi fuerza. Mientras dormía, ella siguió mis instrucciones y al despertar, rompí el telar,
liberando mi cabello. Dalila, frustrada, me acusó nuevamente de no compartir mis secretos y de engañarla. Me atormentó con su llanto hasta que finalmente cedí y le conté la verdad. Le expliqué que nunca me habían cortado el cabello, ya que desde mi nacimiento había sido dedicado a Dios como nazareo. Le dije que si me afeitaban la cabeza, perdería mi fuerza y me volvería débil. Al comprender que le había contado la verdad, Dalila envió a llamar a los filisteos para que la ayudaran a capturarme. Los filisteos regresaron porque finalmente Sansón había revelado su secreto. Trajeron el dinero prometido. Dalila lo hizo dormir con la cabeza en su regazo y luego ordenó a un hombre que le cortara el cabello, eliminando así la fuente de su fuerza. Cuando lo hizo, Sansón perdió su poder. Ella lo alertó, pero él pensó que podría liberarse como siempre, sin darse cuenta de que esta vez Dios lo había abandonado. Había estado tan acostumbrado a confiar en su fuerza que no se dio cuenta de que las cosas habían cambiado. Al perder su fuerza, quedó completamente vulnerable y fue capturado por los filisteos, quienes lo sometieron, le sacaron los ojos y lo encarcelaron. Sansón, que había sido un hombre poderoso, ahora era solo un prisionero. No podría volver a ver la luz del día. Este fue un castigo cruel por parte de los filisteos. Lo irónico es que, aunque sus ojos fueron la razón de su caída, su debilidad fue causada por su incapacidad de controlar su atracción por las mujeres. Al final, persiguió la libertad de hacer lo que quisiera, pero terminó perdiendo toda su libertad. El pecado tiene su precio, y el mío fue este sufrimiento. Mi pecado me llevó a la ceguera, al cautiverio y a la esclavitud. Antes de perder la vista, mi sufrimiento era interno, pero con el tiempo se volvió evidente en mi vida externa. Fui llevado a Gaza, donde me encadenaron con gruesas cadenas de bronce y me obligaron a trabajar moliendo grano en la prisión. Ahora me encuentro aquí, ciego y encarcelado, pero en lo más profundo de mi dolor, todavía hallo consuelo en mi fe. Clamé al Señor, pidiendo un último respiro de fuerza para vengarme de mis enemigos. Dios me dio esperanza incluso en mi peor momento, y sentí su mano sobre mi cabeza. Fue entonces cuando noté que mi cabello empezaba a crecer de nuevo. Aunque no podría recuperar la vista, sentí que mis fuerzas regresaban. Mi pecado me había dejado en la ruina, pero mi cabello crecía de nuevo, y con eso, mis fuerzas. Sabía que pronto tendría la oportunidad de vengarme, no solo por mí, sino por mi pueblo y por Dios. Mientras tanto, los filisteos estaban celebrando un gran festival, ofreciendo sacrificios. Los filisteos celebraron su victoria, alabando a su dios Dagón, diciendo que su dios les había dado la victoria sobre sus enemigos, incluyendo a Sansón. Dagón, también conocido como Dagán, era una de las deidades más antiguas de Mesopotamia, representado como una figura mitad humana, mitad pez. Era considerado el dios principal, el padre de todos los demás dioses, y era adorado en la región que conocemos como la cuna de la civilización, donde se cree que la agricultura comenzó. Esta área también es conocida como el creciente fértil. La imagen de Dagón se mostraba como un hombre gigantesco, y en algunas representaciones como un tritón, con la parte inferior de su cuerpo como la de un pez. Algunos estudiosos lo describen como un dios pez, lo cual tiene sentido debido a la influencia de los filisteos y su ubicación costera. La multitud exigió que me trajeran para que los entretuviera, así que me sacaron de la prisión y me llevaron entre las columnas que sostenían el techo del templo. Los filisteos seguían burlándose de mí en esa gran exhibición y me pusieron bajo la vigilancia de un joven. Le pedí al guardia que me guiara y me colocó las manos contra las columnas centrales. Quise apoyarme en ellas, ya que el templo estaba lleno de gente, incluidos los gobernantes filisteos y otros espectadores en el techo. Entonces, oré a Dios, pidiendo fuerza una vez más para vengarme de los filisteos por la pérdida de mis ojos. Era el final de mi camino, mi oportunidad para redimirme y ser usado por Dios. Sin embargo, también fui consciente de la tentación del pecado. Colocando mis manos en las columnas, las empujé con toda mi fuerza. Este momento no solo es una parte de mi historia llena de gestos heroicos y milagros, sino también una advertencia. La fuerza, tanto física como espiritual, debe usarse con sabiduría,
siempre moderada por la humildad. Se nos enseña a resistir la tentación y a considerar las consecuencias de ceder a los deseos. Lo más importante es que mi historia muestra que la redención es posible. A pesar de mis errores, logré alcanzar mi propósito. Soy Sansón, y esta es la historia de mi vida.